Saludos, me llamo María José Sola Martínez. Hoy os voy a hablar del texto que he escrito para las 16ª Jornadas Catalanas de Información y Documentación celebradas en Barcelona, España, del 25 al 27 de mayo de 2022. Se trata de una comunicación titulada Situaciones para curar contenidos de Instagram sin Instagram. Este es el PowerPoint que elaboré para la presentación oral del texto, para la que me otorgaron 15 minutos. En esta ocasión haré una presentación un poco más larga. El sumario incluye los puntos de los que hablaré. ¿Por qué escribí este texto? Es decir, ¿cuál es la problemática? Si nos centramos en las 7 opciones para curar contenidos de Instagram sin Instagram, explicaré la metodología, los criterios de selección de las herramientas, qué herramientas he seleccionado y estableceré 2 rankings en función de 2 criterios. Para finalizar con la comunicación hablaré de las conclusiones a las que he llegado. Como último punto os comentaré una iniciativa que he creado sobre curación de contenidos y que he compartido en primicia con las personas asistentes a las jornadas. ¿Cuál es la problemática? Realizar curación de contenidos dentro de Instagram para mí es un proceso complejo. Yo soy curadora de contenidos y formadora, así que cuando intento explicar cómo hacer curación de contenidos en Instagram me topo con 3 dificultades. Una, carece de las funcionalidades más interesantes para hacer curación de contenidos. Es decir, si comparamos con otras plataformas, otros canales como pueden ser Twitter, newsletters o los blogs, estos canales tienen otras características muy interesantes para hacer curación de contenidos de las que Instagram carece. También hay diferencias entre la versión web y la app. Esto nos pasa en otros tipos de herramientas. Por ejemplo, tenemos las guías que se pueden hacer en la app, pero no se pueden hacer en la web. Hasta hace 2 días podíamos publicar solo en la app y ahora podemos también publicar contenidos a través de la web. Todo esto hace que varíe mucho cómo podamos hacer las funcionalidades de curación de contenidos de una forma óptima. Y por último, hay una deficiencia con los hipervínculos, es decir, estamos limitados a tener 2 tipos de hipervínculos. Uno está en el perfil, que podemos engañar un poco a Instagram a través de aplicaciones como Linktree, que nos permite tener en un solo enlace diversos enlaces a otros proyectos, iniciativas, canales que tengamos en una sola URL. Y ahora desde hace poco podemos poner enlaces en las stories. Si aún así queremos hacer la curación de contenidos en Instagram sin salirnos de esta plataforma, os recomiendo 2 lecturas. Por un lado, la Eva San Agustín nos ha facilitado un PDF que se llama Content Curation en Instagram, donde podéis conseguir consejos y una descripción básica de lo que podemos hacer de curación de contenidos dentro de Instagram. Y por otra parte tenemos un artículo de Javier Guayar y de Paula Traver del 2021 donde analizan diferentes canales como Instagram, Twitter, etcétera, y nos proporcionan ejemplos de buenas prácticas y nos dicen qué tipo de curación de contenidos están haciendo. Dentro de ellos tenemos Instagram. Si recuperamos la idea central de este texto, que es 7 opciones para curar contenidos de Instagram sin Instagram, lo que vamos a explicar a continuación es la metodología. ¿Qué son las limitaciones de la lista de herramientas? Recordemos que solo hay 7. ¿Cuáles son los criterios de selección de estas herramientas? ¿Qué es lo que he realizado para confeccionar la lista inicial? Es decir, consulta de bibliografía, la propia experiencia y las opciones disponibles en el mercado. He conseguido hacer una lista final de opciones y las he analizado en base a los criterios de selección. A partir del análisis he hecho 2 rankings en función de 2 criterios de la selección de herramientas. ¿Cuáles son las limitaciones de esta lista? Pues como vemos en el propio título de la comunicación, son 7 opciones, o sea, no es una lista exhaustiva. Porque lo que he hecho ha sido limitar el número de aplicaciones similares a 2, si tiene alguna característica muy relevante. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchísimas aplicaciones en el mercado y normalmente la mayoría tienen como una función principal, que es la que normalmente resuelven bien, y a partir de ahí algunas tienen alguna funcionalidad extra. Entonces, si hay 2 herramientas que tienen la misma funcionalidad principal,
Yo no la pondría en esta lista, que no es exhaustiva, porque cumplen la misma función. Elegiría la que fuera más relevante en función de los criterios. Pero nos encontraremos en esta lista de 7 opciones que hay 2 herramientas que cumplen la misma función, pero como hay un detalle que veremos después que es importante, yo las incluyo a las 2. Por otra parte, es que en la lista de herramientas inicial, si hay alguna herramienta que no aporta realmente valor a esta lista, realmente lo he descartado y no está incluido. ¿Cuáles son los criterios de selección de las herramientas? Los he dividido en 2. Por un lado, los obligatorios y por el otro, los opcionales. Los obligatorios, aunque parezca muy obvio, son 3. Inclusión de contenidos de Instagram. Es decir, hay algunas herramientas que por el tema de las cookies o por el tema de la API de Instagram no permiten incluir la URL del perfil o de la publicación dentro de esa herramienta. Por tanto, no se puede consultar. Por otro lado, un criterio obligatorio para mí es que como este texto está enfocado a la curación de contenidos, la herramienta tiene que ser útil en alguna de las 4 fases de la curación de contenidos que recomiendan Guayar y Leiva, es decir, la búsqueda, la selección, la caracterización y la difusión. Y por otro lado, como soy formadora, a mí me preguntan mucho por aplicaciones freemium o gratuitas. Y en este caso lo que he incluido son aplicaciones que tienen esas características, que tienen una aplicación freemium, es decir, que hay una parte que es gratuita y otra que es de pago o que directamente son gratuitas. Si analizamos los criterios que son opcionales, el primero nos puede chocar un poco, porque es la previsualización de contenidos de Instagram para ayudar a realizar la curación. Es decir, mi deseo es que yo pueda utilizar una herramienta que sea lo más parecido a estar dentro de Instagram, para que yo pueda hacer todo el proceso de curación de contenidos. O sea, es decir, necesito ver la imagen, necesito ver el vídeo, necesito ver el texto. Ese es mi deseo inicial. Como veremos, esto a veces no está del todo bien resuelto. Y como criterio también opcional es que las aplicaciones sean versátiles. Esto ya por de formación profesional mía como curadora de contenidos, me interesa utilizar una herramienta en más de una fase o en más de una tarea dentro de una fase. Así que necesito que sean herramientas versátiles. Por otra parte, también me interesa que sean consultables en PC y en móvil, porque hay veces que lo que comentábamos antes, que hay funcionalidades que están en un sitio o en otro, pero es que hay veces que las propias aplicaciones no tienen versión en móvil o no tienen versión en PC. Y por otro tema, complementado con el anterior requisito, sería que tengan extensiones para navegador, en mi caso para Firefox, pero puede existir para otros navegadores como Chrome. Para hacer la lista inicial, uno de los aspectos que comentaba era que me había basado en bibliografía. En ese sentido he buscado experiencias profesionales de curadores de contenidos que han dicho qué herramientas utilizan y por qué, y tapar lo que se llaman toolkits, o sea, cajas de herramientas. En ese sentido pongo 2 ejemplos que son de los Content Curator. Uno es una sección dentro de su blog que se llama Cómo trabajan, donde han entrevistado a diferentes Content Curators que han explicado su metodología, y aparte está Javier Guayar, que en el 2022 actualizó su Toolkit de Content Curation, que ya había hecho una edición anterior con una serie de herramientas, y en ese sentido es muy interesante porque si comparamos la versión anterior con la nueva del 2022, veremos que en función de las necesidades que tiene ahora Javier Guayar, que hace newsletters, las herramientas van más enfocadas a newsletters que no lo que hacía antes en su edición anterior. Esta es la lista inicial de 14 herramientas que más o menos podrían ser interesantes en función de la bibliografía, de los toolkits y de mi propia experiencia como curadora de contenidos. Como veremos, de esto a esta, que es la lista oficial, que son 7 opciones, aunque haya 8 herramientas, y ahora explicaré el motivo de que haya 8 iconos, es porque
en una de las fases que veremos ahora, en realidad esa herramienta no es una opción, sino que es una herramienta auxiliar, si no, no funcionaría la opción que realmente he elegido. La primera sería en pantalla InnoReader, que es un paralelo a Feedly. En ese sentido es lo que comentaba al principio. Son dos herramientas que hacen la misma función. Gestionan RSS, suscripciones a newsletters, etcétera. Tienen versión de freemium y gratuita y funcionan exactamente igual. Eso ya es cuestión de comodidad y de cada uno como vaya viendo cómo funciona su propio sistema de curación de contenidos. Tenemos el RSS App, que es la herramienta auxiliar, por decirlo manera, que nos permite que funcione el sistema con InnoReader y con Feedly. Ahora lo explicaré. Después tenemos Pinterest, que obviamente sería una herramienta fantástica para recopilar lo que estamos viendo ahora, que son contenidos audiovisuales. También tenemos otras herramientas que son Evernote, Notion, Raindrop y Wellect. Si desglosamos las herramientas que hemos visto en la diapositiva anterior por las fases en las que las podemos utilizar, encontraremos estas características. La primera fase sería la de la búsqueda. Para eso necesitamos, entre otras muchas variables, lectores de RSS. Como comentábamos, principalmente hay dos opciones, pero hay muchas más. Las más conocidas son InnoReader y Feedly. Para poder tener un lector de RSS necesitamos un RSS. ¿Cuál es la problemática con Instagram? Instagram no tiene feed. Sí que nos proporciona la URL del perfil y la URL del contenido individual, pero no tiene un feed como en sí mismo. Entonces hemos de crearlo si queremos tener la disponibilidad de este contenido a través de un lector de RSS. Para hacerlo necesitamos un programa o una herramienta auxiliar. En este sentido, matizo que no todos los creadores de RSS, las herramientas que podemos utilizar para esta función, sirven con Instagram, por lo que comentábamos antes, el problema de las APIs y de las cookies. De todas las que he podido consultar, la que me funciona es rss.app. Pongo un candado encima de la diapositiva porque aunque es gratuita por ahora, la dificultad o la característica que tiene es que tienes que registrarte para conseguir la URL del RSS que has creado. Entonces la idea es, nosotros vamos a Instagram, vemos un perfil que nos interesa, la Biblioteca Nacional de España, por ejemplo, cogemos la URL del perfil, la pasamos al RSS App, conseguimos mediante registro lo que es la URL del RSS y lo pasamos a nuestro lector de RSS, que en ese sentido mi preferido es InnoReader, pero entiendo que hay gente que hace Feedly y luego veremos por qué lo he incluido, aunque tenga muchas similitudes con InnoReader. Si nos basamos en el tema de la organización, cada herramienta tiene unas funcionalidades diferentes que nos permiten organizar los contenidos que hemos recuperado. En este sentido, todas las opciones que están incluidas en este texto tienen esta faceta. ¿Cómo lo hacen? A través de etiquetas, de carpetas, de páginas, de tableros y subtableros. Por ejemplo, Pinterest tiene tableros y subtableros, Feedly y InnoReader tienen etiquetas y carpetas, el Evernote también tiene carpetas y etiquetas, el Notion tiene páginas, etc. Cada herramienta distribuye los contenidos y nos permite agruparlos de una forma diferente. Para la fase de categorización o lo que es dar valor, que es en realidad para mí una de las fases más importantes de la curación de contenidos, aquí lo que las herramientas nos proporcionan son notas, comentarios o campos de texto. Como pueden ver en la diapositiva, ahora en vez de tener 7 opciones, tenemos 5. O sea, hay 2 opciones que están dentro de este texto que no permiten caracterizar contenidos. En ese sentido, el Evernote nos permite hacer comentarios, Pinterest nos permite hacer notas, el Wakelet nos permite hacer notas y comentarios, el Notion tiene campos de texto y el InnoReader tiene notas. En cuanto a la difusión,
Esta fase es obviamente la más obvia. En ese sentido, todas las herramientas tienen alguna funcionalidad que nos permite difundir nuestra curación de contenidos. ¿A través de qué? De compartir por redes sociales, de enviar una URL o enviar por correo electrónico, entre otras funcionalidades. Si hacemos rankings y intentamos vislumbrar a fecha de mayo del 2022, que es cuando he presentado esta comunicación, yo he intentado hacer dos tipos de rankings porque me he encontrado con dos tipos de necesidades, por decirlo de alguna manera. Si nuestra necesidad como curadores de contenidos es que necesitamos una herramienta que sea lo más versátil posible, que era uno de los criterios que poníamos al principio de todo de este estudio, la que gana es InnoReader. Está presente en las 4 fases. Es decir, con una herramienta tendríamos todas las fases cubiertas desde el principio hasta el final, con la ayuda de esta herramienta opcional que es RSS App. Si lo que nos prima es la fase de caracterización, de dar valor, desde donde aportamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, etcétera, que para mí es lo vital de la curación de contenidos, las herramientas que nos permiten tener la fase de categorización y 2 fases más sería Evernote, Quotlet, Notion y Pinterest. En cambio, la diferencia que hay entre el puesto número 2 y el puesto número 3 es que Feedly estaría con InnoReader porque hace las 4 fases, pero en la versión freemium solo hace 3. La parte de notas, que equivaldría a la caracterización, no la realiza de forma gratuita, así que hemos de pagar. Si nosotros valoramos como uno de los criterios el que tenga versión freemium, Feedly no puede estar en el puesto número 2 con el resto de herramientas, sino que tiene que estar aparte. Como último puesto estaría Raindrop, que solo está en 2 fases y no está en la de categorización. Si vemos un ejemplo, podemos ver este perfil que es de Judith Català, que es una persona que se dedica al mundo de los negocios. Este es su perfil real, captura de pantalla de Instagram en estos momentos, a fechas de esta semana de mayo. ¿Cómo lo ve InnoReader? InnoReader no ve las imágenes, por tanto, no ve imágenes, no ve vídeos. ¿De acuerdo? Judith Català publica imágenes y vídeos en su perfil de Instagram. Entonces, de las múltiples visualizaciones que nos otorga InnoReader de los contenidos, la más amistosa sería esta, en la que no se ven las imágenes. Lo que sí podemos ver es en la parte de al lado una serie de atributos y el texto. Si analizamos con un poquito más de profundidad lo que nos ofrece InnoReader, que es la herramienta más versátil en estos momentos, si tenemos los criterios que hemos comentado anteriormente, veremos que las funcionalidades que nos permite hacer con los contenidos de Instagram son favoritos, convertir a PDF, añadir etiquetas, difundir en diferentes canales y crear una nota privada, que es el tema de la caracterización. Sin cambio, lo que nos prima en este sentido no es que sea una herramienta versátil, sino que sea una herramienta que nos permita previsualizar los contenidos dentro de esa herramienta. El primer puesto sería Quotlet, porque nos permite ver todos los formatos, incluido el vídeo. Ahora veremos un ejemplo de cómo está funcionando. En el segundo escalafón tendríamos a Feedly, Evernote y Pinterest, que nos permite ver las imágenes. En el tercero estaría InnoReader, como hemos visto anteriormente, no nos permite ver ni las imágenes ni los vídeos, solo el texto, y Raindrop también nos permite ver el texto. En cuarto lugar he puesto Notion, que no permite ver ningún formato. Y entonces muchas personas de las que están viendo este vídeo se preguntarán, ¿por qué has puesto Notion como opción? Haber puesto 6 opciones para curar contenidos o haber buscado otra opción. Notion para mí es una herramienta que es muy potente para la curación de contenidos. De hecho, hay mucha bibliografía actualmente de muchos curadores de contenidos, muchas personas que están haciendo newsletters, que están haciendo servir Notion. Entonces yo creo que es un problema de tiempo, simplemente, de que de forma nativa Notion no permite visualizar los contenidos, y de forma externa a través de otras aplicaciones, aunque lo he intentado, no he conseguido la manera. A lo mejor existe, pero yo no la he localizado.
Es solo cuestión de tiempo que Notion pueda previsualizar los contenidos dentro, y esto sería una gran clave para curar contenidos de Instagram, sin Instagram, a través de Notion. Esta es una demostración en Wakelet. He creado un producto que he llamado IG y que nos permite hacer una serie de funcionalidades, como previsualizar el vídeo, la imagen y el texto. Es decir, nos lo pone como si fuera Instagram, en realidad, uno detrás del otro, y nos va haciendo todo el proceso. Podemos caracterizar, o sea, dar valor a través de las notas, y podemos añadir texto, imagen, vídeos, PDFs y enlaces. En ese sentido, es como otros tipos de herramientas que nos permiten crear como un diario, etcétera. Es muy fácil de manejo y a mí me parece que es una herramienta muy interesante para hacer este tipo de curación de contenidos de forma gráfica. ¿Cuáles son las conclusiones principales de este estudio? Primero, que los criterios de selección son subjetivos del Content Curator, es decir, aquí lo que hemos visto son mis necesidades, pero cada persona habrá de hacer una lista de criterios que algunos coincidirán con los míos y otros no. ¿Vale? ¿En función de qué? De las necesidades que tenga, de las preferencias visuales y la inversión económica. De todas las herramientas que he analizado, actualmente a fecha de mayo 2022 no existe ninguna que disponga de todos los criterios al 100%. Es decir, no hay ninguna herramienta perfecta, ni de lejos. Por ejemplo, hemos visto que en la fase de búsqueda InnoReader es la mejor opción freemium, pero Feedly es la mejor si pagas. Porque Feedly sí que permite previsualizar imágenes, aunque no permite el vídeo. En cambio, InnoReader solo nos permite hacer el tema de texto. Por otra parte, obviamente hay una limitación en el estudio totalmente evidente. Tanto Instagram como las herramientas que he analizado cambiarán. Es decir, yo este estudio lo empecé a elaborar en julio-agosto del año pasado. Empecé a tener esta idea, esta necesidad de hacer curación de contenidos de Instagram, porque ya no eran los contenidos típicos de postureo, sino que eran contenidos interesantes. Y entonces me gustaría analizarlos, guardarlos, darles valor, etcétera, pero no había forma dentro del propio Instagram. Cuando presenté esta comunicación, eso fue en enero de este año, en diciembre ya del año anterior, Instagram ya empezó a avisar de que iba a haber cambios. Entonces, algunos de esos cambios ya los estamos viendo ahora mismo. Es decir, el feed cronológico, los favoritos, que podrían ser como una lista de perfiles que hemos visto en Twitter, pero con muchas más limitaciones, porque no podemos hacer múltiples listas, sino solo hay una lista de favoritos. Este año van a cambiar muchas cosas en Instagram. No sé hasta qué punto nos va a servir para hacer curación de contenidos o no, pero la limitación clara es que van a haber cambios tanto dentro de Instagram como dentro de las herramientas que están dentro de este estudio, de estas 7 opciones. Puede ser que, me lo invento, dentro de un mes nos planteemos con una herramienta nueva que nos permita hacer todas las fases con una previsualización interesante, porque ya no haya problemas con las cookies o con la API, que se integre bien, etcétera, y que nos permita hacer todo lo que necesitamos. O nos podemos plantar en un escenario en que alguna de las herramientas que ahora mismo nos funcionaría bien, como sería Wakelet, ponga alguna de esas funcionalidades de pago. Entonces ya no nos serviría si nuestro criterio principal fuera que esa herramienta ha de ser freemium. Aparte tenemos todo el planteamiento que es los elementos externos, las cookies o las APIs, que nos limitan o nos añaden funcionalidades. Como regalo para las personas que asistieron a estas jornadas en Barcelona, en España, yo presenté una bibliografía sobre curación de contenidos en el ámbito estatal, es decir, en España, que la pueden ver en pantalla. Está hecha con una herramienta que no está dentro de esta selección de 7 opciones para curar contenidos de Instagram sin Instagram, porque aunque es muy buena herramienta para curar contenidos, no lo es para previsualizar nada. O sea, ahora mismo Tappacker no permite previsualizar contenidos de Instagram. Solo nos pone acceder a Instagram. Entonces no hay ningún tipo de información, ni texto, ni imagen, ni vídeo, nada. Es una aplicación que haré un vídeo explicando cómo funciona y qué valor tiene para la curación de contenidos. Solo avanzo que tiene una extensión
para Firefox, igual que para Chrome, y ahora mismo no tiene una app asociada, solo se puede consultar y gestionar a través de la web. Esta presentación está dentro de mi perfil de SlideShare. Me pueden encontrar en Instagram, en la página web o en Twitter. Muchas gracias por su atención.